sobre esta magnífica obra conocida como la carretera CA5, con la cual se garantiza la fluidez vehicular, ahorro de combustible, tiempo y costo en el mantenimiento de los automotores, se produjo una de las concesiones más cuestionadas en la historia vial del país. La carretera fue construida con los fondos de la Cuenta del Milenio y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, último que está por pagarse. El 10 de julio del 2012, el gobierno en Consejo de Ministros aprobó el decreto número PCM-022-2012, en el cual otorga la concesión de los proyectos Corredor Logístico Huascorán, Villa de San Antonio y Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés, mediante un contrato suscrito entre Coalianza, Soptravi y la concesionaria vial Honduras SADCB para el cobro del peaje a los usuarios por el uso de la carretera CA5. Desde su aprobación, el contrato ha sido objeto de fuertes polémicas. El mismo tiene una duración de 20 años y consta de 556 páginas. Entre sus principales dudas destaca el hecho de por qué el gobierno dio en concesión una carretera ya hecha. Ante las interrogantes, el gobierno decidió posponer su vigencia para una mayor socialización y el 19 de diciembre de 2012, sin conocerse cómo se dio el proceso de socialización, la Cámara de Diputados hace a un lado las dudas y ratifica la concesión a Concesionaria Vial Honduras, conocida como COVI Honduras, de capital ecuatoriano. La concesión es considerada por diversos sectores, entre ellos círculos de exparlamentarios, como un impuesto indirecto más para el pueblo hondureño. Evaluamos y analizamos ese documento, ese contrato que presentó Coalianza. Teníamos muchas dudas porque no veíamos mucha claridad, pero fundamentalmente lo que más nos motivó a presentar la oposición y desacuerdo no era tanto en sí el estudio profundo del contrato, porque fue un poco a la carrera. Lo que nos preocupaba sobremanera era que nos preguntábamos que cómo era posible que se estuviera dando bajo esa modalidad de peaje carreteras ya construidas. Esas dudas que siguieron a los parlamentarios por la falta de claridad tiene para la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, una explicación lógica, al cuestionar que en una o dos sesiones los diputados revisaran un contrato de 556 páginas, como se los muestra aquí los reporteros de Telenoticias en la copia de este voluminoso legajo de documentos al que tuvo acceso. Totalmente difícil. Nosotros también nos hacemos la pregunta que cómo un contrato de esa naturaleza lo va a revisar el Congreso Nacional en una o en dos jornadas. Eso es imposible. Nosotros tenemos esta información en nuestras manos y precisamente estamos reparando en esta información pues porque queremos saber bajo qué líneas legales se realizó este contrato. Pero los responsables de esta concesión dan su propia visión y defensa. Ellos aducen que los legisladores tuvieron tiempo de sobra para analizarlo. En el mismo se especifica que por vehículo liviano se pagará 80 centavos de dólar, en tanto los automotores pesados de 2 ejes en adelante pagarán $1.60 por eje. Este contrato fue aprobado mucho tiempo atrás. Es más, yo fungí en aquel tiempo como ministro de Soptravi cuando fue aprobado este contrato, esta concesión. Lo que hizo el Congreso en la última sesión fue aprobar una cartera de proyectos, pero como quien dice, una autorización, porque es lo que aprueba el Congreso, la autorización para que usted continúe estructurando los proyectos. Todavía no hemos podido sacar uno solo de aquellos que el Congreso aprobó. También anuncian que cada año, dependiendo del índice de la inflación, los cobros de peaje se harán en dólares o en su equivalente a la moneda local, el empira, es decir, aumentará todos los años. La tarifa se cobra naturalmente en lempiras, en el día a día. Lo que pasa es que está indexada al valor del dólar. Esto se hizo en su momento para atraer inversionistas extranjeros. Lógicamente al inversionista le interesa manejar las inversiones en su divisa, ¿no? En lo que son dólares, anual. Anual. Es decir, todos los eneros de cada año se revisa cómo estuvo el tema de la inflación. Entonces en función de eso se ajusta la tarifa. Si por alguna razón la inflación se bajó, pues la tarifa también bajará. ¿Pero si subió? Subirá. Mientras las dudas persisten en la opinión pública, en la comunidad de Las Moras, en la localidad de Zambrano, Francisco Morazán, la empresa COVI Honduras comenzó la construcción de la primera de 4 casetas de peaje que incluye el contrato.
Estas casetas son, además de la de Zambrano, una en Ciguatepeque, en Caracol que conduce a Yojoa y Cortés y la última en La Maní, Comayagua. Por ahora, aquí en la carretera del Canal Seco, específicamente donde se ubica el municipio de La Maní, en Comayagua, no existen indicios de que se vaya a construir la caseta de peaje que se supone estará ubicada en cualquier lugar de esta zona. Esto por una razón, según lo explica la empresa ejecutora. No se construirá la caseta de peaje mientras el gobierno no termine el eje carretero que comunica el Pacífico con el Atlántico, es decir, hasta en el 2016. Se estima que por la carretera CA5 circulan diariamente 6.000 vehículos, de los que el 70% es automotor liviano y el 30% restante corresponde a vehículos pesados, los que se espera comenzarán a pagar el primer peaje a partir del mes de junio, una vez concluida la caseta de Zambrano. En un cálculo aproximado hecho por los reporteros de Telenoticias acerca del peaje que pagarán los automovilistas, presentamos una proyección estimada acerca del dinero que recibirá diariamente Covi Honduras y que se asegura será trasladado en su totalidad por un periodo de 2 años al gobierno de Honduras, mientras ellos culminan los trabajos pendientes en la concesión. De los 4.200 vehículos livianos que circulan diariamente en la carretera que conduce al norte del país, cada motorista deberá pagar 80 centavos de dólar, que equivale a 16 lempiras de ida y 16 lempiras de venida, cuando pasen por la caseta de Zambrano. Este flujo vehicular dejará al gobierno un aproximado de 134.400 lempiras diarios, y una vez que estén terminadas las otras 2 casetas en el mes de octubre, esta cifra se triplicará. En el caso de los vehículos pesados, que representan un promedio de 1.800 automotores que circulan diariamente por la carretera CA5, estos deberán pagar en esa misma caseta de Zambrano $1.60 por eje, es decir, los camiones que tienen 2 ejes deberán pagar 64 lempiras de ida y 64 lempiras de venida. De esta forma, el ingreso por peaje estimado sería de unos 230.400 lempiras, cifra que puede variar por el número de ejes de este tipo de carros pesados. Y si ese número de ingresos se triplica por igual número de casetas, los pagos serían altamente rentables para el gobierno y después de 2 años para la empresa concesionaria. Son 3 viajes por semana, un viaje semanal, un viaje al diario metro. Como 400 y algo de dinero, ¿no? Por ahí, con 500 cosas por peaje. Más los gastos de uno, pues la comida está cara y todo, ya. Es un poco delgado este año. De esta suerte, en los primeros 2 años que el gobierno recibirá íntegro, según Covi Honduras, el cobro del peaje, esta forma de impuesto indirecto dejará jugosos ingresos al erario, pero los usuarios dicen que sus bolsillos no aguantan, pero el gobierno insiste en que Honduras ha entrado en una revolución vial en materia de peaje que le explicamos mañana en nuestra segunda entrega. Raquel Lazo, Los Reporteros, Telenoticias. En nuestra entrega de mañana le mostramos cómo hasta el Fondo Monetario Internacional advierte de las posibles contingencias en este tipo de proyectos que podrían impactar en las finanzas públicas.